Él tenía desde el pasado 21 de octubre que no marcaba un gol con su equipo. ¿Saben de quién estoy hablando? Salió de la sequía con su segundo hat-trick de la temporada. Ya lo sabe, Alex Pareja, Richard Méndez y Héctor Huerta, que me refiero a Santi Jiménez, que ha regresado con fuerza en esa victoria 4-2 contra Excelsior en la Eredivisie en la fecha 14. El Chaquito Jiménez marcó 3 goles para calmarse, para regresar mejor que antes y para comprobar que es de los mejores delanteros de Países Bajos. Héctor, arranco contigo. ¿Tú crees que después de que vemos que está a un gol por arriba de Pavlidis, lo que quiere decir que es de los del máximo goleador del fútbol de Países Bajos, esta manera de marcar 3 quiere decir que ya el Chaquito salió de su sequía o quizás es un momento importante, un día y ya? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Pues podríamos haber dicho que pasó de la sequía al hartazgo, ¿no? Porque tuvo 5 goles para hacer, hizo tres, los otros dos increíbles fallas de él, con la portería abierta prácticamente para meter, muy fáciles los goles, hizo los más difíciles, vaya, y los dos más fáciles que tuvo los falló, pero bueno, regresó porque tiene una rara virtud, y es lógico, porque él se formó, nació en Buenos Aires, pero se formó toda su vida desde las infantiles en el fútbol mexicano. Él tiene pues ya prácticamente el corazón mexicano, aunque nació en Argentina, pero él tiene en defectos de formación, como tienen muchos jugadores de la estructura del fútbol amateur en México, y tiene esos defectos de formación que ya ahorita se han ido mejorando, pero lo que no le han podido cambiar es su gran mentalidad. O sea, básicamente el Chaquito, aunque técnicamente tenga algunas cosas por corregir todavía, pero ya, por ejemplo, ha mejorado muchísimo en intuición dentro del área para adelantarse mucho al marcador, que eso es una virtud que tenía Chicharito Hernández desde el nacimiento, lo vimos en el área, por eso era tan eficiente en los goles, porque anticipaba mucho a los defensas, les ganaba siempre el pasito final para hacer contacto con la pelota, y el Chaquito lo está mostrando ahora, está teniendo esta habilidad que no la tenía en México, la está desarrollando muy bien allá en Holanda, y también esta parte de mentalidad que te digo que nunca se vence en ninguna situación. Estuvo en el dramático partido contra Honduras, jugó los últimos minutos, tuvo que cobrar un penalti, lo hizo muy bien, él pidió tirar un penalti, lo hizo muy bien, él abrió de hecho el camino de la victoria de México. Y luego también él habló aquí de la sequía que traía y de ese penalti a Lopanenka que quiso cobrar y que le dejó en una situación muy incómoda porque su técnico se molestó mucho, llamó la atención. Él dice, cometí el error, pero aprendí. Entonces, lo dijo aquí, platicó mucho del caso ese. Y bueno, pues el Chequito hoy demuestra que lo que tiene de fortaleza mental es muy difícil de encontrar en un jugador, ¿no? Que nunca se da por vencido, que está ahí en el área, que está buscando las oportunidades y que creo que este reencuentro con el gol le va a permitir llegar. Yo visualizo que va a ser más de 30 goles este torneo. No sé por qué me da la impresión, son muy pocos partidos y ya lleva 16 goles y además constantemente está teniendo comunicación con la red, pues que es, para un goleador es fundamental esto. Y él está ahorita, vuelve al idilio con la red, vuelve al idilio con el gol y bueno, pues ya hizo de derecha, hizo de cabeza, hizo de zurda, en fin, creo que es un jugador que está desarrollándose mucho y en mentalidad está cada vez más Claro, fuerte. y tiene 29 goles en el año 2023, está a un gol, ¿verdad?, de empatar lo que hiciera Luis Suárez en 2009 cuando el uruguayo jugaba para el Ajax. Esto es un registro histórico para ser el máximo goleador de un año en ese fútbol. Entonces, Richard, son buenísimas noticias. Todavía tiene 3 partidos más para no solo empatar a Luis Suárez, sino superarlo. Sí, yo creo que lo va a superar. A ver, la nobleza defensiva que tiene la Eredivisie facilita para que alguien enrachado como lo está Chaquito Jiménez, después de haber superado esa sequía de 5 fechas en las cuales no encontraba el camino del gol, pareciera ser que está la mesa servida, ¿no? El jugador ha recuperado su confianza, porque vaya que recuperar la confianza, no es que marcaste uno, es que marcaste 3, pudieron haber sido 5. Eso es importantísimo cuando vas a afrontar este tramo de esos 3 partidos antes de que se acabe el año. Yo creo que sí lo va a superar. Repito, el campeonato de la Eredivisie defensivamente es muy flojo para alguien de las condiciones como el Chaquito. Puede complicársele a otro perfil de delanteros, pero a alguien como Santi Jiménez es muy difícil que se le complique, porque primero dentro de lo desenfocados que suelen ser
el Chaquito le sobra esa capacidad de anticipo, de llegar rápido sobre la pelota, de ser el delantero que ve lo que otros no ven, lo que no ven los defensores en cualquier desarrollo de jugada. Después está alguien que tiene la picardía que solamente se puede aprender jugando y creciendo en Latinoamérica. Y eso también le ayuda a marcar cierta diferencia. Eso sumado a un campeonato donde, repito, las defensas son tan flojas, porque los 3 goles se los hace el Excelsior, que es uno de los equipos de mitad de tabla hacia arriba, y sin embargo es un equipo que defiende terrible. Eso le permite, para mí, a mi gusto, el Chaquito Jiménez, estoy de acuerdo con Héctor, va a cerrar el año por encima de los 30 goles fácilmente. Igualar y superar el registro de Luis Suárez, seguro que lo va a hacer. Ahora, no sé si va a llegar a tener una carrera tan exitosa como la que tuvo Luis Suárez. Eso ya va a depender del desarrollo que pueda tener Chaquito Jiménez, no solamente dentro del Eredivisie, tiene una prueba importantísima a mitad de semana, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid. Sí, pero es importante lo que dices, porque después de ese año con el Ajax, empezó a estar Luis Suárez en el radar de grandes clubes en Europa. Entonces como que fue el empezar de la carrera de Luis Suárez, o la continuación, por decirlo de una manera. Todos quieren ver al Chaquito Jiménez jugando en otra liga, ¿verdad? Para no quitarle mérito a la complejidad que puede ver a la hora de jugar un partido de fútbol y definirlo con los goles. Entonces, Alex, ¿en qué contexto y con qué termómetro debemos medir estos 2 hat-tricks que tiene la temporada el mexicano? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el contexto que han pintado muy bien mis 2 amigos, ¿no? En un contexto de defensas amables y en un contexto de fútbol más abierto y en un contexto también de tener mejores asistentes. Aquí la reacción rápida, ¿no? del aficionado medio es ¿cómo puede ser que con el Feyenoord se hincha a meter goles y con México no? A ver, pues normal, porque el contexto es lo que te marca también tus posibilidades. El Excelsior, como cualquier otro equipo de la liga holandesa, de la Eredivisie, no juega a estar muy recogido atrás en su arco como jugó Honduras, además en una eliminatoria a ida y vuelta, donde no hay mañana y donde tienes que priorizar, si eres el equipo pequeño, defender. No había espacios contra Honduras como los encontró el Feyenoord contra el Excelsior. Y luego los 2 primeros goles, por ejemplo, son una muy buena jugada colectiva del Feyenoord, cambiando la orientación de la pelota hacia la banda. Mira, lo estamos viendo aquí. Cambian la orientación hacia la banda, juego hacia el extremo hace un 1 contra 1 y pone un centro. ¿Cuántas veces vimos esto en México contra Honduras? En los 2 partidos, unas cuantas acciones del Chucky Lozano en el inicio de la segunda parte por la banda izquierda, pero para de contar. Entonces, un delantero también depende mucho de, contra el tipo de rivales contra los que juega, la disposición que tienen este tipo de rivales, y luego también dependes mucho de cómo juega tu equipo y de si tienes compañeros que te ponen bien buenos balones en zonas de remate. Por eso está la diferencia entre el Santi Jiménez que vemos en el Feyenoord y el Santi Jiménez que vemos en México, que a veces a mucha gente parece que no le interesa explicar esta diferencia porque lo único que quiere es inflamar al personal para que se ponga histérico. ¿Verdad? ¿Es verdad o no? Pero pregunto si es cuestión de tiempo que el Chaquito Jiménez también marque hat-tricks con la selección. Puede ser, pero depende de contra qué rivales juegue y depende de quién tenga de compañeros y cómo quiera jugar el equipo. Es así de fácil. ¿Cómo lo ves tú, Héctor, eso? No, muy difícil porque juegan diferente. O sea, el Feyenoord llega mucho al área, llega con muchas jugadas armadas. Como dice Alex, la fragilidad de muchas defensivas es manifiesta en cada partido. Las facilidades que encuentra ya es muy poco común que las encuentre acá. Y sobre todo que la selección mexicana no tiene mucha llegada. O sea, el centro delantero, sea Henry Martín, sea Raúl Jiménez o sea el Chaquito, va a tener la dificultad de que hay muy pocas llegadas al área. Y las pocas que hay, pues va a tener que aprovechar. Lo que sí tiene que hacer el Chaquito es tratar de capitalizar un volumen más alto de las que normalmente tiene, que son muy pocas en cada partido, y tratar de capitalizarlas el más que pueda, ¿no? Si promediara de 2 oportunidades que meta una, sería muy bueno, pero acá tiene 5 y mete 3, ¿no? En México no hay partido que yo recuerde que haya tenido 5 oportunidades de gol, como las que tuvo ayer, claro. Claramente, ¿no? No hay, porque México no llega tantas veces, tiene otra forma de jugar, privilegia mucho más la parte de que no le hagan daño atrás, y luego ya después cuando desprende con Chucky Lozano, cuando desprende con Antuna, o por los costados trata de atacar más, pero México no tiene tanta llegada como tiene. Compáralo con lo que le sucedió a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez en el Madrid o en el Atlético le hacía goles a todo el mundo porque le llegaban infinidad de situaciones por partido.
con la Claro. selección mexicana, pues no es que no hiciera goles, Muy pero poca. no logró romperla como se podía esperar porque le costaba, y eso que aquella selección era de otro tiempo, era de otra historia, era una selección bien armadita también, ¿no? Compara lo que le pasaba a Sí, Lewandowski aparte, cuando estaba metiendo goles como churros en el Bayern de Claro, Múnich y lo que le pasaba después cuando iba con la selección de Polonia. Es tal cual. exactamente lo mismo. ¿Era Tal peor cual. futbolista claro. Lewandowski? No, se encontraba en otro contexto. En otro hábitat. En otro Exacto. hábitat, y eso lo Como en el dice Sí, zoo. todo. sí, Es verdad, si Hugo, tus compañeros Hugo no te quiso alimentan de juego, si los rivales a los cierto. que te van a enfrentar se meten debajo del arco, colgados como vampiros, es diferente cuando vas a la Eredivisie. Claro. El Excelsior defiende demasiado mal y la mayoría de los rivales a los que se ha enfrentado el Feyenoord defienden terrible, defienden terrible. Es un fenómeno parecido al de Cristiano en Arabia Saudita o al de Messi en la MLS. Todos le defienden mal. Entonces, claro, estás aventajado siempre. No quiero dejar de mencionar la importante, ¿verdad?, batalla que va a tener el Feyenoord contra el Atlético de Madrid en Champions, porque una derrota del equipo de Países Bajos significaría el fin de las esperanzas, no poder clasificarse más allá de la fase de grupos. Quiero que ustedes se encarguen de la previa de este partido, pero imagínense que a este equipo le queda a enfrentar al Athletic y luego enfrentar al Celtic. Una derrota lo saca porque la Lazio está en el segundo lugar. Y sabemos que el Atlético sigue líder tras golear al Celtic y Antoine Griezmann está decidido a no ceder el liderato porque lo más importante es clasificarse y ellos lo quieren hacer en el primer lugar. Les espera un partido difícil, dificilísimo. ¿Por dónde empieza la previa, Alex, en lo que serán estos minutos de debate con ustedes? Porque todo empezaría bien para el Feyenoord si vemos al Chaquito Jiménez de la Eredivisie. Sí, pero para ver al Chaquito de la Eredivisie tenemos que ver al Feyenoord protagonista de la Eredivisie y contra el Atlético de Madrid lo va a tener bastante más complicado porque el Atlético ahora mismo está en velocidad de crucero. Es un equipo que no solamente te defiende, aunque lo puede hacer y lo va a hacer en más de un pasaje del partido contra el Feyenoord, que el Feyenoord es un equipo valiente, el Atleti también sabe absorber esa energía y sabe contragolpearte, pero el Atleti ahora mismo te saca el balón desde atrás con una limpieza que ya le gustaría, por ejemplo, al Barça, tiene la paciencia para moverte de lado a lado cuando está en un ataque posicional, tiene a Griezmann inspirado, entonces depende más de lo que deje de hacer el Atlético de Madrid y de si el Feyenoord es capaz de trasplantar su identidad de la Eredivisie a la Liga de Campeones, que es complicado, pero tenemos el ejemplo del partido de ida, del 3-2 en el Metropolitano, en el que Santi estaba sancionado y en el que el Feyenoord no le tuvo ningún tipo de respeto al Atlético de Madrid. Y yo creo que por ahí va el camino, de no pensar en, ay, si perdemos nos quedamos ya fuera, no pensar en, ay, en su casa perdimos 3-2, sino ir a hacer tu partido con tu identidad. Y si a Santi le ponen buenos balones, pues va a tener también oportunidades y ahí va a tener que demostrar sí o sí que cuando en Champions, lo que decíamos, ¿no? Si en Eredivisie tienes 5 oportunidades y metes 3, pues ya tienes un hat-trick y todo es feliz. Pero en Champions tienes media oportunidad contra el Atlético de Madrid y ahí tienes que ser crítico, tienes que ser infalible. Bueno, vamos a ver si el Feyenoord es capaz de darle buenos balones y si Santi en esa media oportunidad te la acaba de disponer por un despiste de Witsel, por un mal despeje de Hermoso, vaya usted a saber, pues que esté ahí y que la aproveche, porque este partido es muy importante para su proyección internacional. El Atlético es el único equipo de las 5 grandes ligas de Europa que tiene no uno, sino 2 jugadores con más de 10 goles. Uno es Antoine Griezmann, el otro es Álvaro Morata. Hablando de goles, Richard. Sí, y va a ser muy difícil del Feyenoord poder detenerlo. Quizá, de pronto, bueno, tratando es lo que se me ocurre, por la frecuencia que tiene Álvaro Morata de caer casi que a nivel morboso en fuera de lugar casi siempre, ¿no? Creo que es una de las que podría aplicar el Feyenoord. El problema está cuando tienes también delante a alguien como Antoine Griezmann, con la mentalidad que tiene Antoine Griezmann, la capacidad de juego, la invención de jugadas y sobre todo esa libertad que le da el Cholo Simeone, porque defensivamente yo entiendo el Atlético de Madrid con su línea de 3 centrales, seguramente si el Feyenoord recula un poco, pues sacará un poco a Axel Witsel y se quedará con José María Jiménez, el uruguayo, y con Mario Hermoso en el fondo, pero lo va a manejar con total tranquilidad desde la línea de fondo, salvo que le sorprendan en alguna acción de contragolpe. La mitad del campo del Atlético de Madrid tiene mucho con qué disputarle y ganarle la batalla a los hombres claves como Paixão, como Stan, que son los que alimentan de juego definitivamente al Chaquito. Y bueno, el problema está en cómo va a tener el Feyenoord la forma de parar a un equipo esta vez sí, que sí te va a atacar con fundamentos,
que no te va a atacar con timidez y con pocos argumentos como te pueden atacar en la Eredivisie. El tema es ese, el tema es que tienes por delante un rival que probablemente no te comparta la pelota mucho, que de aquí a lo que fue el partido de ida ha madurado y ha crecido mucho en su fútbol. Ya te lo decía Alex, la velocidad de crucero. Bueno, ahora sí hay que tenerle miedo de verdad al Atlético de Madrid, no cuando les tocó enfrentarse, porque aquel Atlético de Madrid pues venía de empatar malamente en el Olímpico ante la Lazio. A ver, hoy en día la situación del Atlético es otra y quizá la del Feyenoord se mantiene en la misma línea, pero el tema es que ahora te vas a enfrentar a un equipo que quiere ser campeón de grupo para tener un mejor rival y además no solamente eso, es un equipo que quiere ser protagonista en Europa, que tiene jugadores para ser protagonista. Entonces yo lo veo muy complicado para el Feyenoord, más allá de que vayan a ser anfitriones en este partido, pero el Atlético de Madrid tiene demasiadas armas, demasiadas herramientas y yo no sé si le alcance al Chaquito Jiménez lo poco que le puede ofrecer y respaldar su equipo cuando te enfrentas a un rival como el Atlético de hoy, no el del partido de ida, el de hoy en día. Sí, por eso, Héctor, te he dejado para el final. Para el final, para que me cierres este debate con, no sé si optimismo o no, con respecto al mexicano. ¿Tendremos al Santi goleador presente en este partido? No, me encantaría porque además, como decía bien Alex, es un gran escaparate, o sea, te va a ver toda Europa, este partido van a estar los ojos de todos los visores bien puestos en él porque lo que está haciendo en Países Bajos llama mucho la atención, pero evidentemente que si lo transmites a las competiciones europeas, pues se dimensiona de otra forma, ¿no? Entonces para el Chaquito el escenario es ideal, el marco es muy adecuado. Ya le hizo 2 goles a la Lazio de local, pero le hizo 2 goles, lo cual para él es muy importante tener el registro ya de goles en Champions. Y ahora que se enfrenta seguramente a Hermoso y a Jiménez, va a tener una defensiva de las de a de veras. Ahora sí, es una defensiva con la cual te pone a prueba, te desafía mucho y vamos a ver, el carácter lo tiene, la personalidad la tiene el Chaquito. Ahora hay que ver si tiene los recursos futbolísticos para imponerse a una zona defensiva que es la mejor de la Liga Española y que es una defensa que rocosa, difícil, muy incómoda, muy difícil de superar, como es la del Atlético de Madrid, un equipo que entre paréntesis es de los que sufre menos de visitante, porque es un equipo que se sabe comportar en casa y de visitante casi Claro. igual. Así que está complicado el panorama para el Feyenoord, pero de ganarle al Atlético de Madrid y al Celtic sí pasarían. Así que la pelota está del lado del equipo de Santiago Jiménez.